Mi nombre es Dariana Sánchez Hernández. Uno de los subtemas que me tocó es el 3.4, que es sistemas naturales y sistemas modificados. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que juntos funcionan como un todo. Ejemplo de ellos son el sistema solar, nuestro sistema lingüístico, el hardware de una computadora, etc. Ahora, si bien los sistemas naturales son fenómenos químicos, físicos y biológicos creados por la naturaleza. Ejemplo de ellos son los bosques, el planeta Tierra, el ser humano, hasta una célula, etc. Ahora, los sistemas artificiales son logrados por la intervención directa del ser humano. Participa de manera activa en el diseño, manejo, control y ejecución de la misma, como por ejemplo los robots, las computadoras, un avión, plantas hidroeléctricas. En el ambiente sería el medio urbano, los invernaderos, los arroyos artificiales, etc. Por último, están también los compuestos, que son cuando en un sistema natural existe la participación de una fuerza externa manipulada directa o indirectamente por el ser humano. Ejemplo de ello son los cambios de condiciones ambientales, la adaptación de los ecosistemas por la aparición de ciudades, etc. Ahora, si bien también me tocó exponer el tema 3.5, que son los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas y los seres humanos. Bueno, quisiera englobar lo que es el subtema 3.5 y 3.6. El subtema 3.5 son los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas y los seres vivos. El 3.6, que es impacto de los contaminantes atmosféricos sobre los ecosistemas terrestres. Si bien vamos a hablar sobre contaminantes, cómo nos afecta a los seres humanos, a los seres vivos, pues, al planeta, al medio ambiente. Voy a nombrar lo que son unos 6 gases o partículas que nos afectan, que son el monóxido de carbono, el nitrógeno, el dióxido de azufre, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, el plomo y el mercurio. Si bien los HPAS son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, son un grupo de más de 100 sustancias químicas diferentes que se forman durante la combustión incompleta del carbón, petróleo y gas, basura y otras sustancias orgánicas, como el tabaco y carne preparada a la parrilla. Se encuentran en alquitrán, petróleo crudo, aunque unos pocos se utilizan para medicamentos o para fabricar tinturas y pesticidas. Pasan al aire por emisiones volcánicas, incendios forestales, la combustión del carbón y del escape de automóviles. Hubo un estudio en el que ratones que comieron altos niveles de HAP durante su preñez tuvieron problemas para reproducirse y sus crías también tuvieron problemas. También hubieron altas tasas de defectos de nacimiento y bajo peso. Igual tuvieron efectos dañinos en la piel. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha determinado que es razonable predecir que algunos HPAS son cancerígenos, es decir, que nos producen cáncer. Si tan solo vemos el efecto que causó en los ratones, si nos ponemos a pensar qué efecto nos causa a nosotros. Muchos de estos causan enfermedades cardiovasculares y todo eso. Por ejemplo, el nitrógeno, que es parte de la composición de fertilizantes, explosivos, colorantes y durante su preñez tuvieron problemas para reproducirse y sus crías también tuvieron problemas.
También hubieron altas tasas de defectos de nacimiento y bajo peso. Igual tuvieron efectos dañinos en la piel. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha determinado que es razonable predecir que algunos HPAS son cancerígenos, es decir, que nos producen cáncer. Si tan solo vemos el efecto que causó en los ratones, si nos ponemos a pensar qué efecto nos causa a nosotros. Muchos de estos causan enfermedades cardiovasculares y todo eso. Por ejemplo, el nitrógeno, que es parte de la composición de fertilizantes, explosivos, colorantes y la elaboración de amoníaco, causa la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, la disminución del funcionamiento de la glándula tiroidea y bajo almacenamiento de la vitamina A. Son estos solamente algunos efectos que tienen en nosotros, y también produce cáncer. O sea, muchos de estos gases producen cáncer, y solamente es uno de los efectos que causan en los seres vivos, porque no son todos. También producen otros tipos de enfermedades que nos van dando a lo largo del tiempo. Nosotros estamos expuestos en gran parte, ¿por qué? Porque esos están en el aire. A veces también son transmitidos por el agua. Ejemplo, el plomo. A veces nosotros podemos llegar a consumir plomo, ¿por qué? Solamente por las tuberías en las que pasa el agua, solamente por eso. Ahora imagínense todo, o sea, también todo lo que los animales están consumiendo. Nosotros consumimos carne, entonces lo que los animales les dan de comer, lo que son los químicos que les dan en los alimentos a los animales para que puedan engordar o prácticamente sí engordar para pues, poder comerlos, ¿no? Ahora también lo que son los fertilizantes, lo que se les ponen a las plantas, lo que se les ponen a las plantas para que crezcan, para que estén más maduras a tiempo, para las radiaciones ultravioletas que llegan a la superficie del planeta. Solamente son estos algunos efectos, por ejemplo también la lluvia ácida, que disuelve los nutrientes de los árboles, como son el calcio y el magnesio. Esto podría provocar que, afecta a los árboles, los bosques. Nosotros necesitamos el oxígeno de los árboles. ¿Por qué? Porque sin ellos nosotros no podríamos vivir. Entonces, creo que deberíamos hacer más conciencia en eso. Pero pues en sí, prácticamente la ciencia es la que está innovando continuamente, innovando. Y tal vez algún día, de hecho está en eso de crear para que no tengamos que estar utilizando, por ejemplo, los carros, que es una contaminación horrible, terrible, pero pues muchos los utilizamos, los necesitamos para transportarnos de un lugar a otro. Nos facilita la vida, pero también nos la va destruyendo poco a poco, porque en sí no tenemos otro planeta al cual ir cuando terminemos con este planeta. Entonces, así estamos ahorita. Muchos sí nos afectan, pero también nos están ayudando, y es como que algo controversial. Igual podemos poner nuestro grano de arena. Plantar árboles es bueno. ¿Por qué? Porque nos da más oxígeno. Ahorita la tala de árboles también nos afecta muchísimo, y aún así nosotros no hacemos tampoco muchísimo por ello. A veces nos hacemos de la vista gorda y todo eso, pero cuando nos pase algo de verdad, nosotros ya va a ser cuando comencemos a ver lo mucho que nos estamos afectando nosotros mismos. El último tema es el 3.7, que son los umbrales de toxicidad.
Bueno, el último tema es umbrales de toxicidad. Si bien hay 3 tipos de dosis de exposición a sustancias químicas que vienen siendo la inhalación, la ingestión y por contacto cutáneo. En la inhalación pues es respirar el aire que contiene la sustancia química. Por ingestión es comer o beber algún alimento o bebida que contenga la sustancia química, y por contacto cutáneo pues es tener contacto en la piel con alguna sustancia química. Para esto se realiza una evaluación de toxicidad, que es evaluar la toxicidad de un producto químico en base a los datos de toxicidad de sustancias químicas estructuralmente relacionadas. Conocer la estructura química y los datos de exposición es indispensable para poder aplicar el concepto umbral. Esto puede ser utilizado para asignar riesgos a sustancias en ausencia de datos toxicológicos apropiados. Si bien para todas las sustancias químicas se tiene que realizar este tipo de examen, ya que están determinando cuáles los parámetros en los que una persona puede estar expuesta a cierta sustancia, ya que a algunos los afecta más que a otros, pero hay un nivel en el que un ser humano o un ser vivo no puede sobrepasar ciertos niveles. ¿Por qué? Porque nos afectan ya por mayor, así de que no podemos estar expuestos porque podríamos morir. Entonces nos afecta de diferente manera, pero pues sí tiene que haber ciertos parámetros en los que las personas todavía en cierto punto estamos expuestos y no nos ocasiona un daño severo. Hay gases a los que nosotros nos exponemos continuamente y no nos afecta tanto, pero si hubiera una cierta concentración de gas en un pequeño cuarto, nosotros encerrados, y es una concentración masiva de un gas contaminante, nos podría llegar a matar, nos llega a asfixiar en lo que es cuestión de segundos. Entonces, por eso para lo mismo existe lo que es este tipo de evaluaciones de las sustancias químicas. Igual aplica lo mismo, ¿no? Sí, bueno, esta fue mi exposición. Que pasen una bonita tarde y gracias por la atención.